tiempos en este equipo, fue durante muchos años coordinadora del centro familiar, pero como le gusta que la presentemos a ella, por sobre todo es esposa, madre y abuela de 5 nietas. También nos acompaña el pastor y licenciado, también magíster en Ciencias para la Familia, Jorge Gali, quien, en su amplio recorrido como profesional psicólogo y también en muchas de las áreas que ustedes estuvieron escuchando en esta mañana, ha sido realmente un aporte, una herramienta muy importante en el reino de Dios y en el ministerio a las familias. Y el pastor y doctor Norberto Zaraco, que es pastor de la Iglesia Buenas Nuevas, rector emérito del Instituto Teológico FIET, es amigo de la casa, del centro familiar Irene, y participó en congresos organizados por la institución, así como también ha sido invitado a dar diferentes reflexiones en el equipo de profesionales a lo largo de estos años. Como les decía antes, cada uno de ellos en más o menos 10 o 15 minutos nos va a compartir una perspectiva acerca de estos cambios que ha sufrido o han sufrido las familias a lo largo de estos 25 años, y tendremos unos pequeños o breves minutos al final, aproximadamente 10, para pensar algunas preguntas que ustedes quieran también retroalimentar a esta mesa antes de hacer un cierre. Así que, en primer lugar, vamos a darle la palabra a María Elena Mamarián y queremos preguntarle a ella cómo fue su recorrido por la clínica, los motivos de consulta, las problemáticas que aparecían en aquel entonces y lo que ya se proyectaba, ¿no?, hace muchos años en torno a los desafíos que las familias enfrentarían y cómo algunas de esas necesidades se mantuvieron a lo largo de estos 25 años y otras fueron cambiando. Bueno, gran desafío para usar solo 15 minutos, pero veremos. Tal como decía Mati, que las familias sufrieron los cambios. En realidad, el cambio es inherente a la vida misma, ¿no? No hay vida sin cambios. A veces unos cambios que hemos buscado nosotros y que aún así conllevan un esfuerzo, un estrés, y ni qué decir de aquellos cambios disruptivos que no preveíamos, que nos suceden en lo individual, en lo familiar y demás. Como sea, los cambios son necesarios, así que celebremos los cambios y, por lo menos desde mí, no digamos todo el tiempo pasado fue mejor, ¿no?, sino que veamos que ha habido cambios positivos. ¿Desde dónde desarrollar esta? La verdad que he tenido muchos problemas de tal en esta presentación, porque a medida, les cuento, a medida que uno va creciendo, tiene mucho material, ¿no?, mucha cosa para consultar, entonces después cuesta mucho reducir también. Yo no soy ni socióloga ni antropóloga, así que yo voy a hablar simplemente desde mi lugar de familia, personal, y también desde mi profesión, lógicamente, y desde el lugar que me tocó desarrollar en ella. En el área personal les cuento, porque hace 25 años les recuerdo que en el año 2000, ¿no es cierto? ¿Muy bien? Cada bien. Año 2000. Año 2000. En el año 2000, el 15 de mayo, nacía nuestra primera nieta, Sol Ailín. Ustedes la que tienen que ver esto, tienen mucho. Cuando ella nació un día de gran temporal en Buenos Aires, y decían que era el tercer otoño más lluvioso en 100 años. ¿No? Así se presentaba el día, todo nublado, se recomendaba que la gente no saliera a la calle a menos que fuera por estricta necesidad, así que por estricta necesidad mi hija fue a la clínica a tener a su hija Sol Ailén. A poco de andar, ustedes recordarán que sobre el año 2000 se proyectaban muchas cosas muy sombrías, cambio de siglo, pronósticos agoreros, desde la religión también algunos planteaban como el fin de los tiempos. Aquí estamos después de 25 años, no fue el fin de los tiempos, según Dios. Y había toda una conmoción en general mundial. Entonces, a los pocos meses de haber nacido Sol, yo escribo un artículo titulado Refugio de generación en generación, donde yo expresaba ahí mi temor, me
me pasó con algo con mi nieta que no me había pasado con mis hijos, que era un temor de en qué mundo nació mi hija y en qué mundo se iba a desarrollar, ¿no? Yo no soy de tener muchos miedos, pero ahí me agarró, entonces la escritura me sirvió para poder canalizar eso, donde en un momento yo digo, si bien el mundo realmente no pinta bueno, ¿no es cierto?, por todo esto que estoy diciendo, este contexto mundial, me remitió a mis abuelos. Y digo, ¿acaso el mundo de mis abuelos pintaba mejor? La verdad que no. Abuelos armenios, habiendo pasado por el genocidio, vinieron a la Argentina, huérfanos, sin idioma, pobres, ¿sí? Con unas pocas manos que los recibieron, los ayudaron. Y ahí recuerdo el texto que mi abuela siempre citaba: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Eso me dio paz y ahí nacía Sol en este contexto. Corría el año 2000 y para ese tiempo, como les dije antes, yo estaba trabajando como docente en Irene y en el 2001 me hago cargo del centro familiar. Y el contexto en Occidente, ¿cuál era?, ¿no? Porque yo tomé también algunos escritos que yo tenía, presentaciones de lugares donde nos llamaban, y nosotros siempre pensamos en una familia contextualizada, viviendo en un tiempo histórico-social determinado, no en una burbuja, no en una nube por el solo hecho de ser cristianos, como que nos salvamos de todos los males, nada que ver, sino en una familia en un contexto histórico-social determinado con sus cosas buenas y sus demandas. Lo que yo observé, que aquellas cosas que yo había escrito en el año 2000 seguían siendo pertinentes hoy. La velocidad de los cambios, marcábamos, el hedonismo, el individualismo, el creciente secularismo, la pérdida de los absolutos, competencia, agresividad, violencia, no solamente se mantuvieron en estos 25 años, sino que se profundizaron. Creo que hoy podríamos decir el mundo sigue siendo así. Signos y señales que se mantuvieron y se agudizaron con el correr del tiempo, pero también con nuevas herramientas para afrontar los desafíos que tenemos, tanto en lo individual como en lo familiar. Fui a los archivos de mi computadora y también a las historias clínicas. Durante 17 años en el centro familiar yo tomé las admisiones. A veces me ayudaba Susana cuando yo no estaba o estaba de vacaciones, pero en general los hice yo, lo cual me daba un panorama de qué era lo que llegaba al centro familiar, más mi consultorio particular casi por 40 años. Así que, ¿qué se consultaba y qué se sigue consultando? Hoy, quiero decir que además de las cosas que uno decía en el 2000, lo que se agregó después sí fue el impacto de las redes. Eso es una señal o una característica de los últimos años, y en este año particular, aunque esto ya viene de 2 o 3 años atrás, la inteligencia artificial. No voy a entrar en eso, hemos escuchado mucho, pero que también tiene una incidencia en el contexto que estamos viviendo. Algunos de los temas. Uno se plantea a las consultas con el tema de familias que todos conocemos, ya sea porque acompañamos familias o porque nosotros también tenemos familias, ¿no? Así que a veces no hay que ir muy lejos a buscar. Y se siguen consultando sobre la comunicación, los roles, los cambios propios del desarrollo evolutivo individual y familiar, las crisis vocacionales a cualquier edad, la sexualidad en la pareja, las múltiples demandas familiares, conflictos variados, el estrés en lo personal y familiar, preocupación por padres ancianos, también desilusiones y pérdidas de todo tipo, temas de todos los tiempos, nada nuevo. En forma más reciente, quizás crecieron las consultas de padres sobre desilusiones respecto de las expectativas sobre hijos jóvenes y adultos, los que emigran,
los que no tienen apuro por formar su familia y tener hijos, o que tienen mascotas, y también los que comunican su orientación sexual hacia el mismo sexo, lo cual no significa que sea algo nuevo, sino algo que hoy con más facilidad se pone sobre la mesa, y yo celebro que sea así. No necesitan estos hijos esconderse, huir, autoexcluirse, llevan el tema con el consiguiente duelo que los padres tienen que hacer al respecto. Hoy este tema se habla más. Un tema que yo veo un poco descuidado o poco abordado es la relación con hijos e hijas adultos. Ya lo hablamos con Jorge también. Otro desafío que afecta hoy a las generaciones más jóvenes es el manejo de las redes, justamente lo que se preguntan los matrimonios con hijos pequeños, cómo regular esto, cuánto de redes, cuánto no, es un tema que está puesto en la sociedad y de la cual nosotros tampoco escapamos. ¿Qué pasa con el diálogo en la familia y el tema de las redes, cuando en realidad los mismos padres están absorbidos por las redes? Bueno, todo un tema, ¿no?, a debatir, pero digo, esto no se consultaba así hace 25 años. Hoy los padres mismos aprenden a través de las redes. Yo antes siempre recomendaba libros, o prestaba libros, y perdía los libros también, pero bueno. ¿Y hoy qué recomiendo? Mirate el video de YouTube tal, la predica cual. Este sitio de Instagram está bueno porque también hay demasiada información, y ahora el gran desafío es discernir, ¿no?, qué bueno, qué malo. Incluso en las consultas psicológicas tenemos mucha competencia ahí, pero bueno, todavía seguimos teniendo muchos pacientes. Pero por TikTok no recomiendo porque no frecuento TikTok. Y tristemente, antes como ahora, continúan las disfuncionalidades familiares. Eso fue una cuestión de todos los tiempos. Y para los que pusimos nuestro foco en la prevención, vimos el problema de violencia familiar cuando todavía esto no estaba blanqueado, no solamente en el mundo eclesiástico, sino en la sociedad en general, y lo hablábamos en la reunión de Fortalecer, que hace poco cumplió 30 años, y en nuestras charlas con Malena y Estela sobre violencia familiar, no sé si decir desilusión, nosotros pensábamos que a esta altura todo el trabajo que se estaba haciendo en prevención de violencia iba a tener un fruto que era la reducción de la violencia en la familia. Yo me acuerdo que decía hay que apuntar a las generaciones jóvenes, etcétera, etcétera. La verdad que lejos de progresar en eso, cada vez vivimos en un mundo de mayor violencia y agresividad, y al interior de las familias no es diferente de lo que veíamos nosotras hace 30 años, ¿no, chicas? Es así. ¿Cómo miramos al presente y al futuro? Tengo 3 minutos. En cada época de la humanidad, la familia tuvo sus desafíos. Quizás hay nuevos desafíos, pero quiero decir que no todo tiempo pasado fue mejor, como mencioné antes. El tema es cómo afrontamos la realidad del tiempo presente. Y si no tenemos la mirada puesta en la realidad y solamente pensamos en algo idílico, no daremos tampoco con las respuestas o con las herramientas adecuadas. Así que seamos realistas de en qué mundo estamos viviendo. Si bien los desafíos podrían ser mayores o diferentes, creo que algo bueno que hay es que no hay tanta resistencia en nuestros medios religiosos y en general al tema de la psicología. Todos nosotros, los que tenemos cierta edad, venimos, ¿no es cierto?, con esa lucha, y ver que antes la gente se escondía o no mencionaba que iba al psicólogo. Hoy esto se dice con total libertad, y nuestra nieta menor de 11 años puede decir: yo quiero ir a la psicóloga, ¿no?, porque quiero ir a resolver este tema, ¿no? Maravilloso. O sea, hoy la niña le pide a los padres que puede ir al psicólogo, y esto se ve con menos prejuicio, y creo que esto es un avance. Creo que también algo positivo que yo veo es el mayor involucramiento de los varones en estas cuestiones
del orden de lo psicoemocional, tanto en la crianza de sus hijos como para pedir ayudas ellos mismos. En los primeros tiempos, allá por el año 2000, en mi consultorio particular, normalmente o generalmente la que pedía ayuda era la mujer. Hoy esto está más repartido, hay un mayor involucramiento de los hombres y yo celebro eso. Creo que es un logro de este tiempo, ¿no? Y se involucran más en la crianza, etc. Se consulta más tempranamente. Antes la consulta ya era sobre el caso casi perdido, hoy hasta se hace prevención, la gente concurre por prevención. Nos vamos a casar y queremos que nos orienten, ¿no? O que estamos viendo esto en nuestro hijo y queremos ver de qué se trata, si tenemos que hacer algo. Bueno, esto antes no se veía tanto. Esto lo celebro como algo de estos tiempos. Por otro lado, como decía antes, las redes, que pueden enredarnos y complicarnos, también en muchos casos ayudan. No hay que verlos como enemigos. Sí, como todas las herramientas de cada tiempo, hay que saber discernirlas y ver qué es bueno y con lo que nos tenemos que quedar y qué tenemos para rechazar. Y por último, en esta parte, llevarnos esto que Irene siempre creyó, que la familia es un proyecto de Dios, es un invento de Dios. Por lo tanto, la cantidad de años transcurridos desde que Dios organizó esta institución ha tenido cada tiempo lo suyo, pero la institución o el concepto de familia se mantiene, aún en aquellos que no conocen a Dios. Hay una necesidad de ser familia. Claro que también tuvimos que abrir la cabeza y en las charlas uno siempre decía, creo que hoy ya no hace falta, cuando hablamos de familia no nos referimos a la familia tipo, ¿no? Y yo decía, ¿tipo qué? ¿No? Pensando papá, mamá, dos nenes, sino que esta cuestión que hemos abordado en los congresos, familia y diversidad, una perspectiva cristiana que agregaste vos, ese subtítulo, Familia y Shalom, da cuenta de esto, ¿no? Entonces creo que ahí ancla nuestra esperanza. Dios está comprometido con el proyecto familia y está siempre dispuesto a ayudarnos. Jorge nos va a compartir acerca de cómo trabajar sobre los aciertos y desaciertos en la pastoral y los desafíos que se fueron encontrando a lo largo de estos años y cómo también se puede pensar en una pastoral en la actualidad. Gracias, Matías. Bueno, buenos días. Esto va a ser allá de apoyo. Vamos a empezar con la 4, vamos a ir recortando. Teniendo en cuenta los cambios que se han producido en la familia en los últimos 30 o 40 años, la pregunta que yo me hacía es, en nuestro hábitat evangélico, ¿cómo ha respondido la pastoral a esos cambios? Cambios que nos tomaron casi de sorpresa porque pensábamos que la consolidación de un modelo familiar se iba a dar hasta la eternidad, hasta que el Señor volviera. Pero no fue así, para sorpresa nuestra. Empezamos a escuchar, golpeando las puertas de nuestra iglesia, una variedad de modelos familiares a los cuales no sabíamos muy bien cómo responder. Bueno, en función de esos cambios, entonces, si me permiten, yo hice como una sistematización de las respuestas que hemos dado desde la pastoral. Y esas respuestas podrían considerarse conservadora, fluida y compleja. Ustedes lo llaman como quieran, ¿no? Pero bueno, la conservadora es la que podría resumirse en la estructura, la forma, el modelo por encima de la persona. Esta postura prioriza la forma tradicional o el modelo normativo de familia, considerándolo un mandato inmutable o la única forma válida de ser familia. Esta postura tiende a ver los nuevos modelos familiares como desviaciones, amenazas al orden social o divino.
Por lo tanto, la persona debe adaptarse a la estructura existente. La segunda reacción, ya más cercana a lo contemporáneo, la podríamos llamar fluida, tomando algo así como la idea de Zygmunt Bauman, ¿no? El sociólogo polaco, que habla de la realidad líquida, ¿no? La realidad líquida donde todo fluye, todo es agua, todo se arma y se desarma en función de ese fluir. Entonces, en ese caso, la respuesta pastoral sería: la persona no tiene necesidad de estructura, como tampoco la familia. Esta postura a menudo se asocia con el relativismo radical o el progresismo extremo. Argumenta que dado que la persona y el vínculo son lo único que importa, cualquier estructura es irrelevante, limitante y debe ser desechada. El peligro aquí es caer en la disolución total de la forma, lo que puede llevar a una falta de referentes, una falta de límites o una falta de compromiso. Se corre el riesgo de que el vínculo sea efímero o puramente emocional. En esta posición, aunque prioriza a la persona, puede sobreestimar el valor de la estructura como sostén, subestimar el valor de la estructura como sostén y marco para vínculos duraderos. Y en tercer lugar, una postura que atiende a la complejidad de los modelos familiares, de la familia en sí misma, y que entonces pone a la persona por encima de la estructura, de la forma o del modelo. Esta perspectiva reconoce la necesidad o la realidad de una estructura, pero sostiene que el propósito fundamental de esa estructura es servir al bienestar de la persona. Y si no ocurre de esta manera, entonces cambiemos la estructura. Es una postura que ve a la familia como un sistema donde se dan multiplicidad de dinámicas, imposible de encasillarla desde una sola mirada. Bien, después ustedes dirán por cuál se identifican o cómo podemos trabajar en cada una de estas formas de abordar el tema de los cambios en los modelos familiares. Yo quiero compartirles esto, que es una propuesta absolutamente provisoria, debatible, y lo cual sería lindo un día sentarnos a charlar. Mi propuesta es que la centralidad de las personas debe darse por encima de las configuraciones culturales y aún determinismos biológicos. Hemos debatido sobre lo genético y lo cultural, pero la esencia de la persona no es ni uno ni otro, sino la dignidad de la persona por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. La sustancia, no sé por cuál estaremos, no lo ajusto, la 6. La sustancia es prioritaria sobre el accidente. Nos recordamos del 5º año nacional, bachillerato, donde en filosofía nos enseñaban esta característica del ser humano, ¿no? Sustancia y accidente, ¿se acuerdan? Los accidentes pueden ser estado civil, raza, profesión, modelo familiar. Ninguno de esos accidentes deberían ser tenidos en cuenta para abrir la puerta del reino de Dios. Hacerlo sería mala praxis pastoral. Pedro, por ejemplo, el apóstol, tuvo en cuenta los accidentes de Cornelio. No, es romano, es militar, es gentil. Todo lo necesario para excluirlo del reino de Dios. Salvo que Dios estaba tratando a Cornelio por su condición de persona. Por eso le recrimina: no llames impuro lo que Dios ha limpiado. No te fijes en los accidentes, porque eso Dios ya lo ha limpiado. Pedro tuvo que aprender que no debía llamar impuro a lo que Dios había limpiado, mirando a Cornelio no por los accidentes, romano, militar y gentil, sino por su sustancia como persona tratada por Dios. Debemos distinguir entonces entre sustancia y accidente. Sustancia es la persona en sí, esa dignidad inmutable que nada puede cambiar, y accidente,
que son su estado civil, profesión, origen, modelo familiar. Los accidentes son herramientas de clasificación humana, pero la sustancia es la única categoría que importa para el reino. Actuar diferente, en mi opinión, sería mala praxis pastoral. ¿Cuán útiles son las etiquetas cuando solo sirven para cosificar? Nos hemos pasado la vida, natura o cultura, sería acá, si queremos seguir, la 8. Nos hemos pasado la vida buscando el punto y coma de la ley, pero ¿dónde queda la persona? Ninguna persona pierde su dignidad por el modelo cultural de familia al cual pertenezca, ni por el determinante genético. Sobrevaloramos la forma por encima de los vínculos, como si las formas nos aseguraran buenos vínculos. Lo sabemos, no es así. La mayor necesidad no es un modelo de familia, sino el amor en la familia. El modelo por sí solo no nos garantiza el amor. Jesús, el sábado fue hecho para el hombre. La natura y la cultura están al servicio de la persona. Entonces, nuestra propuesta prioriza la centralidad de la persona. Siempre que voy a tratar a alguien, en primer lugar, debo ver la criatura humana, la persona humana en tanto criatura de Dios. Nuestra pastoral familiar, vamos ahora a la práctica pastoral evangélica frente a estas diferencias de modelos familiares. La placa 9 sería. En nuestra pastoral familiar y en nuestra práctica pastoral cotidiana, esa que llevamos a cabo, por ejemplo, en la intimidad de la consejería, en el saludo al finalizar el culto, en la conmemoración de la Santa Cena o del bautismo, tenemos una variedad de tradiciones, de modos y de posiciones, muchas de ellas diferentes y aún antagónicas parece entre sí. Ahora bien, más allá del acercamiento pastoral vanguardista o tradicionalista, necesitamos un acercamiento superador. Y ese acercamiento, en lo personal, lo encuentro cuando me acerco a la persona, en primer lugar, como tal. En la consejería no pregunto por la forma de familia, sino por tus luchas, por tu bienestar, por tu fe. En el saludo después del culto, le doy ese abrazo fraternal, esa bienvenida, ese abrazo de reconciliación, sin pedirle el certificado de buena conducta. En la Santa Cena o en el bautismo, la mesa del Señor está abierta a toda persona que confiesa que Jesucristo es el Señor, sin barreras por el accidente familiar o cultural. La práctica consiste en acercarnos primero, tal como lo hizo Jesús, a la persona, y dentro de esa categoría a los más vulnerables, a los descartables, a las minorías. Cuanto más me acerco a la persona, más me acerco a la Biblia. Cuanto más me relaciono con la sustancia de la persona, más me acerco a Jesús, que priorizó la persona antes que su condición. Quizás la única condición que priorizó Jesús fue que fuera el más vulnerable, el más débil, el más descartable, el más invisibilizado. Como siempre, volver al modelo de Jesús, al tratar con los diferentes, con los que no se ajustan al patrón, a la forma, es el desafío que tenemos en la pastoral de estos tiempos. A aquel Jesús que puso a la persona primero y luego a la ley, aquel Jesús que puso primero al burro y luego al sábado. La historia de Jesús en los evangelios no es la historia de un legislador, sino la historia de alguien que constantemente rompió el protocolo por amor. Cuando nos enfrentamos a la diversidad de modelos familiares, solo tenemos un modelo a seguir, el que puso el bienestar de la persona antes que el cumplimiento estricto de una ley. Volvamos al modelo, volvamos a Jesús. Muchas gracias, Jorge. 14, 30 minutos. Quedaron algunos, pero vamos a tener una
Vamos a escuchar ahora a Norberto Zaraco, quien nos va a compartir acerca de cómo la teología pastoral ha ido cambiando su abordaje en este peregrinaje de los últimos años. Gracias. Gracias por la invitación. Siguiéndome a los 15 minutos que tengo, pero en primer minuto, ustedes están frente a un viejo y tenemos historias, y yo quisiera en 2 frases contarles la prehistoria de Irene. Yo estuve presente cuando se juntó el óvulo y el espermatozoide de Irene. Esto fue en el año 1978, aquí en Buenos Aires, en el contexto de la fraternidad teológica, concretamente en la persona de Pedro Savage, un misionero de padres ingleses, nacionalidad peruana, que en aquel momento quiso convocar a 5 o 6 jóvenes de alrededor de 30 años de edad para... La cuestión fue así, los llamó y le dijo: ¿qué sueño tenés? Y él se iba a encargar de conseguir algunos pequeños fondos. Nada, hoy sería una propina eso, pero digamos para impulsar esos sueños. Yo fui parte de esos jóvenes. Mi sueño en aquel momento, yo estaba muy involucrado en la secta pentecostal y era organizar el primer encuentro de pentecostales a nivel latinoamericano, cosa que se hizo en noviembre del 79. Tito Paredes era de Perú y su sueño era todo un trabajo adentro de la selva peruana con indígenas, y lo llevó adelante. Y en el caso de Jorge Maldonado, su sueño era Irene, y ahí lo apoyó para que empezara con Irene. Así que eso viene desde aquel tiempo. Y después con Jorge tuvimos algunas experiencias. De hecho, ¿cuál es la terapia que aplicaba Jorge? ¿Cómo se llama? ¿Maldonado? Sistémica. Yo lo invité a Jorge en el año 76, en el año 86 a España. Jorge fue quien, él radicaba en Suiza, fue quien llevó la terapia sistémica a España, y hoy hay un desarrollo de la terapia sistémica en España, gracias a Jorge y gracias a la invitación que yo le hice a Jorge. Nada, cosa de viejo para que tengan los datos ahí. Y una cuestión más, allá en el año 83 se publicó, yo publiqué la primera revista de psicología pastoral aquí en Argentina. Entre quienes aportaron estaba Jorge León, estaba Daniel Dinao, Carlos Raimundo, Daniel Dinao, psiquiatra que ustedes conocen, pastor también de la Bautista del Centro. Una vez me enseñó algo. Dice Norberto, dice, hay gente que está loca y hay gente que está endemoniada. El problema es que a veces no sabemos quién es quién. Ok, yendo al tema que nos convoca, y en la misma línea de lo que Jorge compartía. Cuando hablamos desde la perspectiva de la teología pastoral, o sea, de cómo desde la pastoral podemos enfrentar los diferentes desafíos, por supuesto, como decía María Elena, van cambiando desde siempre, ¿no es cierto? Desde siempre. El tema es el tema es que la teología es un acto segundo, ¿no? El primer acto es el problema, el primer acto es la pregunta, el primer acto es el desafío, ¿cierto? Así que, a medida que los tiempos cambian, las situaciones cambian, cambia el tema de familia. Paréntesis, para que nos ayuden ustedes como profesionales a lo que se viene, que es el envejecimiento de la población. No es un tema menor, porque cuando fue el baby boomer y todo lo demás, había chicos por todos lados. Yo recuerdo en el 73 participar en Centroamérica de una campaña de control de la natalidad,
¿no es cierto? Íbamos a las montañas en Centroamérica y se aplicaban DIU a las mujeres, pero así por miles, ¿no es cierto? Porque la cuestión era que iba a haber tanta gente en el planeta que se iba a hundir el planeta. Ok. En las iglesias desarrollamos todo para niños, escuela dominical, pusimos todo ahí y ahí nos fuimos a la escuela dominical. Después de la escuela dominical descubrimos los jóvenes y hemos desarrollado enorme cantidad de ministerios para los jóvenes. Hoy los jóvenes ya no es solamente reunión de jóvenes, ¿no es cierto? Es preadolescente, adolescente, joven, medio joven, joven que se cree joven, viejo que se parece a un joven, ¿no es cierto? Vamos todo por ahí. Pero hoy tenemos el otro desafío, que no tenemos nada en las iglesias para las personas adultas. Y eso lo tenemos adentro. ¿Okay? Nada más, le tiro eso pensando en esto del desarrollo de las familias y de todo lo que esto significa. La teología como tal, o sea, la teología ¿qué es? Es traer la respuesta de la palabra de Dios a una situación concreta, sea la que fuere. ¿No es cierto? Sea un pensamiento filosófico, sea un pensamiento sociológico, sea una familia. Por eso decimos que es un acto segundo. Tratamos de responder, ¿qué hacemos con esto? Entonces, como Jorge de alguna manera marcaba también esto, frente a eso tenemos dos problemas. Dos respuestas. Una es la respuesta fácil. La respuesta fácil es el leer textualmente lo que dice la Biblia y aplicarlo textualmente. Entonces, no importa, ¿no es cierto?, lo que se pregunte, la respuesta es la misma. Solemos decir que Jesucristo es la respuesta, pero el problema es cuál es la pregunta, ¿no? Porque si no escuchamos la pregunta, Jesucristo jamás será respuesta. Pero algunos ya tienen la respuesta, ¿no es cierto? Y la tienen enlatada, la tienen terminada y la aplican de cualquier manera. Así que ellos ya tienen el tema resuelto. Lo que no tenemos el tema resuelto es lo que tratamos de ver en verdad. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Qué dice Dios en esto? Yo estoy hablando acá como pastor, por eso meto a Dios en la ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué dice Dios con esto? Y acá, parece, siguiendo la línea de Jorge también, ¿no es cierto? La preocupación central de Dios es el bienestar de la persona. Dios no anda buscando a quién condenar, anda buscando a quién salvar. Y esa es, digamos, la premisa con la que debemos acercarnos a los temas que van surgiendo. Algunos los entendemos, otros no tenemos ni idea de la pastoral, ¿no es cierto? Ahora, si la prioridad es el bienestar del ser humano, ¿cómo conjugamos esto con palabras que tenemos en la Biblia, digamos, mandatos de Dios, expresiones sobre ciertas circunstancias, para no hacer del legalismo? El legalismo definitivamente no ayuda, el legalismo cumple la ley. La ley, por supuesto, que es lo mejor. Cuando dice los 10 mandamientos, por ejemplo, sería un mundo maravilloso si todos honraran a Dios, si nadie matara, si nadie cometiera adulterio, si nadie mintiera, ¿no es cierto? Sería espectacular ese mundo. Y si alguien me pregunta qué dice Dios, y Dios dice no matarás. ¿Y qué dice Dios? Dios dice no cometerás adulterio. Y eso es eterno. Y cada vez que me pregunta qué dice Dios, y Dios dice no adulterarás, hermano, ¿cómo te lo explico? Dios es Dios, no cambia. No dice que hace 1000 años dijo no cometer adulterio, y ahora dice, bueno, una canita al aire de vez en cuando zafa. No es así. Pero el tema es qué hacemos con las personas que roban, que matan, que cometen adulterio, que mienten. Y frente a esa pregunta teológica, la respuesta es que aparece Jesús. Jesús es el plan B de Dios, porque el plan A no funcionó. Entre paréntesis, los que andan de un lado para otro buscando en el Congreso cambiar leyes pensando que si prohíben tal cosa la gente no lo va a hacer. Tengo una mala noticia. Un día se juntó el Congreso Divino, decidieron aprobar unas leyes, lo aprobaron por unanimidad y la promulgó un tal Dios. Las envió
Le dijo, estas son las 10 leyes. No van a mentir. Y la gente mintió. No van a cometer adulterio. Y la gente cometió adulterio. Enseñanza. Ni las leyes divinas cambian a la persona, mucho menos la ley hecha por una sarta de atorrantes ahí en el Congreso. Seguimos. Porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Desde dónde enfocamos nuestra pastoral? Bueno, entendiendo esto. Entendiendo que si bien hay leyes y expresadas con mucha claridad, por encima de esas leyes, en la complejidad del ser humano está ese propósito de Dios de bendecir, de beneficiar, de ayudar al ser humano. Quisiera poner un ejemplo que todos podemos entender. Hay un semáforo y hay una ley. Y esa ley es la mejor. La ley dice, no pases por la luz roja. Y es la mejor ley que puede haber. No va a haber ninguna otra ley que diga, no, mira, si te parece pasar, si te parece no pasar, según como vos opinés. No, porque yo sé que si yo violo esa ley, puedo matar a alguien o me puede matar. Luz roja, para. No hay excusa. Eso es lo mejor. Pero resulta que mi esposa tuvo un infarto y yo voy corriendo al hospital con mi auto y yo violo la luz roja. La luz roja era lo mejor. Pero en esa disyuntiva, la vida de mi esposa era lo mejor. Y preguntémonos al gobierno de la ciudad a ver si podemos cambiar la luz roja. Y el gobierno te va a decir, no, flaco, la luz roja es para salvar vidas. Pero yo violé la luz roja porque había un bien superior. Jesús lo hizo. Lavarse las manos es lo mejor, lo descubrimos con la pandemia. Los judíos hace 5.000 años lo habían descubierto. Pero un día llegaron y era más importante el hambre de los discípulos que la ley decía, lávate la mano. Eso es Jesús. Entonces nuestra tarea desde la pastoral es ver cómo hacemos que ese propósito supremo de Dios, que no es andar violando leyes, no es andar violando lo que Él dijo, sino ponerlo en nuestro contexto de los diferentes desafíos y ver cómo podemos hacer que ese plan perfecto de Dios para la familia, los hogares, las personas, pueda hacerse real en nuestro contexto. Y ahí es donde encontramos que esta difícil tarea desde la teología, ¿no es cierto?, de estar buscando respuestas nuevas, no porque querramos cambiar la respuesta de origen divino, sino porque queremos aplicar esa respuesta a nuestra propia situación. Este es el gran desafío. Quiero leer un texto que es el de Jeremías 18. Ustedes lo conocen. Dice, vino una palabra a Jeremías y le dijo, entonces dice, bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puede hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en la mano del alfarero. Es la famosa parábola del alfarero. Dice que el alfarero, y Dios se identifica como ese alfarero, está haciendo un vaso de barro y se le echó a perder varias veces hasta que al final le quedó bien. Y Dios le dice, yo soy ese alfarero, ustedes son ese vaso de barro. Lo que surge a mi mente
es que si al alfarero divino no le salió bien la cosa desde su primer intento, ¿cuánto más a nosotros? No siempre un matrimonio sale bien en el primer intento. No siempre las mejores intenciones salen bien en el primer intento. Si a Dios le falló el intento primero, y lo fue haciendo, y lo fue haciendo, y lo fue haciendo, hasta que al final salió. No estoy hablando acá de vivir de cualquier manera, somos gente adulta. Pero sí estoy hablando de un Dios de segundas oportunidades. Sí estoy hablando de un Dios de paciencia y de un Dios que no pierde la expectativa de que algún día podamos salir más o menos bien. De esto se trata la pastoral y de esto se trata la tarea de ustedes como profesionales de la salud mental. Ser instrumentos de Dios para que en estas varias oportunidades que nos da la paciencia de Dios podamos juntos lograr que el vaso salga lo más parecido al modelo que Dios propone. Gracias. Gracias, Norberto, María Elena, Jorge. Y no podríamos irnos de este lugar sin abrir la mesa, ¿verdad? Todos los que somos parte de Irene sabemos que este logo, o por lo menos yo me permito la asociación libre de decir que es una mesa donde estamos personas de diferentes colores, orígenes, con diferentes estructuras familiares, estilos, etc. Pero nos reunimos para compartir, conversar y también debatir sobre algunos temas, ¿no? Y creo que ese ha sido uno de los ejes del Ministerio de Irene a lo largo de los años y por eso estamos hoy también aquí. Así que no nos gustaría irnos de esta mesa redonda sin que podamos reaccionar, compartir, preguntar o hacer comentarios sobre alguna de las propuestas que nos compartieron María Elena, Jorge y Norberto. Tenemos 2 micrófonos que van a estar recorriendo. No tenemos mucho tiempo porque la iglesia ha cedido el espacio para nosotros un ratito más, pero queremos aprovechar unos minutitos para tener este tiempo. José. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho. Fue bastante emocionante, enriquecedor escucharlo. Y lo que yo recibí es como que hay que poner mucha atención en el individuo, ¿no? Olvidarnos un poco, o no olvidarnos, pero ponernos por la secundaria a veces, lo dogmático, porque nos encontramos con situaciones, al menos en mi caso, cuando trabajo con familia, con personas que van a formar una familia, donde nos hablan de congelar óvulos, congelar embriones, quizás por 15, 20 más años, donde esos progenitores, no lo podemos llamar padres, ya no van a estar. Y si no encontramos muchas respuestas en la escritura respecto a qué hacemos o qué opinamos con un congelamiento de embriones. O cuando esa persona viene a preguntarnos nuestra opinión, si está bien o está mal, podemos decir, como dice el pastor Salacoe, una respuesta congelada,
cuando viene algo que no está en nuestra cabeza, más yo cuando me formé de médico, en la fantasía más delirante, congelar óvulos o congelar embriones o manipular el ADN para que sean más rubios o más altos o más fuertes. Y eso es también familia, ¿no? En futuro, en virtual o en algo concreto. Entonces, ¿de dónde sacamos respuestas a eso? Vamos por el tercer congreso. Sí, quizás mi primera respuesta es no tengo la más mínima idea. Es absoluta verdad. A partir de esa verdad, no sé, trataría de trabajar otras pequeñas cosas. Para mí, no sé, habría que ver cuál es la intención, la intencionalidad, dónde queremos llegar con eso, sin olvidarnos que la primera tentación que tuvo el ser humano es aquello de ser como dioses. Y esto de manipular y tratar de ser Dios y demás. Sí, a mí, mi consejo sería no lo hagas ahora. No me pidas mucho más que eso. O sea, no. Creo que tenemos que sí que juntarnos y pensarlos y ver cómo vamos a respuesta a todo eso. Pero nada, mucho más que eso no. Sí. Perdón, me sumo a lo que está mencionando el tocayo, y lo que no estamos viendo es el tema de la bioética y familia, es decir, no tenemos mucha formación y capacitación en este caso como para responder a esta gran inquietud, ¿no? Sí, más que el antecedente, desde la pastoral yo vería el consecuente. Y mirando las historias bíblicas, de todas las patrañas que se valían los patriarcas y las matriarcas para parir, tener hijos y ser fecundos, bajo el estigma de la infertilidad, etc. Me dicen, bueno, alquiler de vientre, sí, acá tenés una. Y la Virgen María, ¿de dónde consiguió un modelo totalmente extraño, ¿no es cierto? Pero el consecuente es que toda vida que viene a esta tierra tiene un propósito de Dios. Y entonces yo a esa vida, más allá del antecedente, le diría, estás acá para cumplir una misión. Tu vida tiene sentido. Hay un propósito detrás de tu existencia aquí en la tierra, más allá de que no resuelvo tu pregunta, ¿no? Pero sí el acompañamiento al sujeto de ese dispositivo de nacimiento, me parece que sería decir, tu vida no es un accidente, tu vida tiene un propósito, ¿no? Sí, y siguiendo en esa línea, pensando un poquito mejor, la cuestión del propósito, o sea, ¿para qué quiero conservar embriones? ¿Cuál es la cosa? ¿Cierto? ¿Hacia dónde voy? Y ahí empezar a ver algunas consecuencias de eso. Van a nacer hijos sin padres. O sea, si nacen dentro de 20 años, 30 años, ¿qué sentido tiene esto de dar a luz de una manera, ¿no es cierto? O sea, generar hijos que no puedan tener ni padres, que sean seres
cómo, la verdad, no le encuentro el sentido ni la razón de ser. Me parece que detrás de eso sí hay un tema que habría que profundizar un poquito más, que es un tema de egoísmo, ¿no? De yo. Pero no veo otra cosa, la verdad que no me da. Gracias. No tenemos más tiempo, lamentablemente.